90.6 FM, la radio de tu ciudad. Solo Radio. Noticias, información, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes. En los desayunos de Solo Radio. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio, para hablar de todo y de todos. José Aurelio Martínez. Muy buenos días, saludos cordiales. Aquí estamos fieles a nuestra cita, dando inicio a una nueva edición de los desayunos de Solo Radio. La edición correspondiente al día 7 de enero de 2020. Hoy casi me equivoco. 2020 lo hemos iniciado ya con algunos programas interesantes en los desayunos y tras pues unos días también que ahí en plenas jornadas festivas dábamos de vacaciones a los desayunos con nuestros invitados de hoy. Vuelven a estar con nosotros ya para iniciar esta parte del curso, podríamos decir. Este tiempo en el que llegamos ya al invierno y vamos a iniciar también este nuevo año con diferentes asuntos a tratar, porque ya saben que hoy es martes y los martes pues habitualmente están con nosotros nuestros representantes políticos y sobre todo lo relacionado con nuestra localidad, cualquier tema es importante e interesante, lo tratamos pues de esta forma que nos permiten los desayunos, a diferencia de, por ejemplo, Primera Plana, en este caso, y con un poquito más de tiempo y con el formato de tertulia, pues vamos analizando muchos asuntos. Y lo que nos falta siempre es tiempo, con lo cual vamos a aprovecharlo al máximo y vamos ya con las rápidas presentaciones con el fin de poder ir también ya poniéndonos en marcha a tratar asuntos interesantes en esta mañana de martes. Con nosotros hoy, por parte de Vox, Raquel Tomás, muy buenos días. Muy buenos días y feliz año nuevo a todos. Feliz año nuevo. Ahora, si queréis, en la primera ronda lo que hacemos es un poco que nos contéis cómo han ido las Navidades, y cómo habéis visto todo lo que desde el Ayuntamiento se ha organizado. Saludamos también por parte de la agrupación de electores de Ellín a María Jesús López. Muy buenos días, María Jesús. Muy buenos días y feliz año a todo el mundo. Feliz año y gracias por estar con nosotros también. Un año más. Por cierto, -2 grados había en Agramón. -2 grados en Agramón. Aquí no lo he mirado, pero un poquito más si acaso. Venga, pues por parte de Ciudadanos está también con nosotros dentro de unos minutitos Mario Artesero. Le saludamos en cuanto llegue. El Partido Popular hoy está representado por su cabeza de lista, por su número 1, Manuel Serena. Muy buenos días. Buenos días y feliz año a todo el mundo. Feliz año. A ver si el 2020 nos depara muchos parabienes. A ver, la Lotería del Niño la verdad que ha comenzado bastante... Pero bueno... Uno se ha acercado a Albacete. Se ha acercado a Albacete, sí. Y el número del Partido Popular acaba en 24. Acaba al final, 42, 24, casi. Nos falta cambiarlo, dígitos. Muy bien. Y por parte del Partido Socialista, concejal de Empleo, Formación, Proyectos Europeos, Patrimonio y Casco Histórico, Juan Antonio Andújar, buenos días. Buenos días y reitero la felicitación anual de mis compañeros para todos los ingenieros y ingenieras. Muy bien, venga, pues si queréis empezamos y vamos haciendo un poquito de tiempo hasta que esté la terna completa y hablamos un poquito de cómo habéis vivido las Navidades y el inicio del Año Nuevo y también pues cómo habéis visto las actividades que se han programado desde la Concejalía de Feria y Fiestas y desde el Ayuntamiento en general. Si quieres comenzamos contigo, Raquel. ¿Cómo pues nada, la fiesta pues en familia, como siempre, con mis hijos y mi pareja y mi familia en Murcia. Y bueno, lo que son las actividades que se han realizado aquí en Ellín, pues la verdad es que Navilandia ha estado muy bien, como todos los años, se puede disfrutar muchísimo con los niños. Me faltó un poco en la cabalgata de Reyes, la vi muy... no tiene nada que ver con el año pasado hubieron más actividades, más cosas, más carrozas, más... Me faltó un poco sosa, no sé, en mi punto de vista. Muy bien, pues ya está, muy bien. María Jesús. Bueno, pues yo he estado en Ellín con familia. En este caso mis hijos han venido y hemos estado ha sido bastante familiar. Con respecto a las actividades, yo creo que bien. Yo
tanto Navilandia como la cabalgata, yo creo que es un esfuerzo por parte de las concejalías que lo llevan y de todo el ayuntamiento en pleno. No olvidemos que estamos a final de año y las vacaciones y que han ido acumulando horas, etcétera, etcétera, se tienen que devolver, ¿no? Con lo cual estamos, entre comillas, bajo mínimos. Pues aun estando bajo mínimos, pues se ha visto suficiente actividad. Manu. Pues, bueno, en Navidad lo que busca la gente es al final tener actividades que le permita disfrutar en familia, con amistades, y allí, bueno, pues hacemos un poco un repaso. Yo soy usuario de Navilandia y yo ahí no tengo ninguna queja. Todos los años, bueno, los últimos años, la verdad es que el nivel está alto. Lo que sí pide la gente, y a mí también me gustaría, es que se extendiera un poco. Empieza tarde, empieza el día 26. Los niños a partir del día 20 pues ya no tienen colegio, no tienen actividades que hacer, y sí que lo pide la gente a ver si se puede estudiar, y luego como una petición. Luego aquí en la tertulia, y aquí hay 2 miembros del equipo de gobierno, a ver si el año que viene se puede estudiar, que empiece un poquito antes, por cubrir eso, que las familias pues necesitan también tener un sitio cerrado por el clima, para que los niños disfruten, que además está muy bien, y lo reitero, o sea, es un espacio donde la gente, los niños jóvenes, los niños pequeños, la gente joven pues no tiene mucha cabida, pero los niños pequeños sí que tienen ahí actividades que hacer y para disfrutar. Ha habido actividades que yo creo que, bueno, pues ha fallado un poco la comunicación, por ejemplo, lo digo no como crítica, sino como crítica constructiva, el tema del paje real. Pues la verdad es que había mucha gente que no lo sabía. Se anunció poco tiempo antes, un par de días, o por lo menos la gente se enteró ahí, y la verdad es que podía haber habido más participación y no hubo la que yo creo que debería haber habido. La cabalgata, como bien decía Raquel, a mí me pareció corta. Y bueno, si uno mira las redes sociales, que al final son el termómetro hoy en día de todo, la gente pues esperaba un poco más, pero bueno, no quiero entrar mucho en eso, porque al final si es demasiado larga también se critica, y si es corta pues se critica. Hay que buscar el término medio donde los niños disfruten, que yo creo que en su inocencia disfrutaron, y también pues la gente entienda que es una cabalgata digna para una ciudad como Llín. Luego, de las visitas de los Reyes a pedanías, pues por circunstancias personales, me iba a acercar. De hecho, yo lo veo más cómodo estar en una pedanía donde los Reyes tienen más cercanía con los niños que aquí en la plaza de la iglesia, donde al final se hace una cola larga y al final se está un momento. Pero bueno, por circunstancias personales no pude, pero entiendo que ha funcionado igual de bien que otras veces. Y yo también me gustaría resaltar el resto de actividades que no son del ayuntamiento. Por ejemplo, aunque en algunas sí participa, las que se hicieron en el Teatro Victoria, porque varias actividades como, bueno, pues musicales, conciertos para niños, el cine, que al final sí funcionan bastante bien, y yo creo que hacen una gran labor el Teatro Victoria en eso. Juan Antonio. Bueno, pues sí, la valoración es similar. Yo creo que había una amplia oferta a nivel municipal, tanto el tema de Navilandia como en actividades culturales, no solo para los más pequeños, sino como estaban también las visitas a franciscanos, que han tenido mucho éxito y demás, y entonces pues había también alguna actividad para la gente mayor, o los conciertos de antes de Navidad de la Unión Musical o el de Agramón, etcétera. Y lo que es las fechas concretas de Navidad para los más pequeños, pues además de Navilandia, pues teníamos todas las visitas de los Reyes Magos, como ha dicho Manu, a las diferentes pedanías, a las instituciones sociosanitarias o benéficas, y eso requiere, pues como decían los compañeros, un esfuerzo doble o triple para Ellín, que otros municipios que no tienen toda esa dispersión de las pedanías y tantas asociaciones sociosanitarias. La cabalgata, pues yo creo que estuvo bastante bien. Se puede decir que podía haber más carrozas o menos carrozas. Yo lo digo por mis hijas. Mis hijas están pendientes de los Reyes y casi les da igual que haya más carrozas o menos carrozas. Lo que sí les gusta es que cada rey vaya en la suya y demás, como otras veces ha habido, que es más difícil de calibrar al rey si van los tres juntos, como hay en otros sitios, o a lo mejor se dispersan cuando hay muchas carrozas y no saben muy bien cuál es cuál. Pero vamos, yo creo que estuvo bastante bien. Es lógico que haya gente que quiera más carrozas o menos carrozas. Una cabalgata de Reyes tampoco tiene por qué ser una cabalgata de feria, son dos cosas distintas, y luego a veces se critica que se añaden carrozas que no tienen sentido en la cabalgata de Reyes. Y por mi parte, pues también he de decir que mis hijas están ahí en un periodo que a Navilandia solo han ido un día, porque iban con amigas, sino que le decíamos, ¿queréis ir? Pues no.
pero a lo mejor este año les ha dado más por estar en casa o con nosotros. De hecho, ayer hablaba con mi mujer y no nos hemos tomado una cerveza los dos solos en todas las Navidades, porque las nenas querían venirse con nosotros cada sitio que íbamos, incluso si un día que quedamos a comer con unos amigos, se vinieron también, porque a ellas lo que les apetecía era estar más con nosotros que en las actividades. Y nada, pues como ahora ya tenemos una edad, pues nos toca muchas veces cocinar y preparar, decorar, lo que antes hacíamos, que era ir a mesa puesta a casa de los abuelos, ahora nos toca a nosotros. Muy bien, bueno, pues no estaría mal, sí. No, yo sí incidiría, ya que he pasado yo por encima antes, pero ha vuelto a sacar el tema Juan Antonio de una forma un poco tangencial, pero sí estaría bien que desde el Ayuntamiento se pensaran actividades para los jóvenes en Navidad, que en realidad hay una franja de edad, y bien lo ha dicho Juan Antonio, de sus hijas en adelante. Me han leído la mente, iba a hablar de eso. Sí, ¿verdad? Que no hay nada. Para la gente en esa edad, entre los 12, 13, hasta lo que queramos, salvo que ya le gusten, bueno, llega Mario, hasta que ya le gusten pues, otro tipo de cosas, no hay actividades orientadas hacia ellos y al final pues están en las calles paseando o en el parque, pero no tienen algo concreto que hacer, y son fechas que yo entiendo que se puede pensar algo para ellos. Muy bien, bueno, ahí están esas dos propuestas, un poquito más de contenido para esa cabalgata y también pues alguna actividad también para niños, pues eso, a partir de los 13, 14, 15 años, que quizás Navilandia se les queda un poquito pequeño, podríamos decir, en cuanto a edad, ¿no? Bueno, pues Mario Artesero, por parte de Ciudadanos, se une a nuestra tertulia. Andábamos haciendo un poquito de valoración en lo personal y también en la actividad que ha llevado a lo largo de la Navidad el Ayuntamiento y sobre todo pues la Concejalía de Feria y Fiestas. En fin, cómo ha vivido las Navidades y qué le parece lo que desde el Ayuntamiento se ha realizado. Pues, ante todo, muy buenos días. Buenos días y feliz año nuevo. Feliz año a todos y a todos los que a todos los oyentes y escuchantes de Solo Radio. Bueno, pues vamos a ver, el tema de la Navidad, yo en lo personal lo he vivido en familia y trabajando, yo creo que como casi todos los que estamos aquí. Y con respecto a la concejalía, bueno, la cabalgata me pareció correcta, que fue una de las actividades que realizó la concejalía. El Navilandia que hacen todos los años, esas actividades para niños, bien, me parece sí, que son unas actividades que están bien, que hace que los más pequeños que se quedan sin colegio pues tengan una actividad alternativa para realizar durante las fechas de vacaciones, pero sí que es verdad, cuando estaba entrando me ha parecido oír a Manuel Serena hablar, y yo lo he dicho muchas veces, que él cree que faltan actividades para los adolescentes, y yo creo exactamente lo mismo. Los adolescentes también se quedan sin su actividad habitual, sin su actividad educativa habitual, y llega un momento que no tienen alternativa. No tienen alternativa para ocupar su tiempo de una manera interesante. Entonces, yo creo que sí que se debería plantear desde el Ayuntamiento, desde la Concejalía de Juventud, hacer algunas actividades para los chicos de entre 12 y 17, 18, 20 años. Bueno, los 18 o 20 años normalmente estudian, aprovechan. Yo cuando estaba en la universidad aprovechaba para estudiar. Pero sí que es verdad que los de 12, 13, 14, 15, los adolescentes y preadolescentes, pues no tienen actividad alternativa, y yo creo que desde el Ayuntamiento sí se debería plantear hacer alguna actividad alternativa. En Albacete, por ejemplo, el Centro Joven de Albacete, el que hay en la calle Collado Piña, ahí sí que ese centro sí que hace muchísimas actividades alternativas para esta edad, y yo creo que no es tan costoso. Hay muchas cosas, muchas actividades que interesan a los adolescentes y que se podrían hacer en este Ayuntamiento. Muy bien, no son fáciles de conformar esos jóvenes. Es una edad un poco difícil a veces para... Complicada. De todos modos, yo sí que lo voy a decir porque ellos no lo han dicho, que actividades para jóvenes sí que habían actividades de baloncesto, de fútbol y todo eso. Lo que pasa es que si quieres ampliar un poco, pues también deberíamos de ver la opinión de los jóvenes, lo que piden, pero nos lo dijo la concejala María Dolores, que sí que había actividades deportivas muchísimas. Bueno, lo que falta en allí es un centro joven. Claro, sí, un centro sí, joven, pero bueno, que actividades para jóvenes sí que había, actividades deportivas, bueno, en ese sentido. Existen los funcionarios, existe la voluntad, pero no existe un espacio
un espacio donde se puedan desarrollar actividades y en Navidad más, pero bueno, que actividades a lo largo del año. Ya podríamos entrar en un debate ya más político más que de Navidad, pero realmente no hay un centro joven como tal donde los jóvenes puedan realizar actividades o talleres, y veo aquí a Mario, pues por ejemplo talleres de teatro, que se podrían organizar allí, de teatro juvenil, se puede hacer un montón de cosas que se hacen en otros sitios y aquí pues no tenemos el espacio y bueno, pues habría que sentarse en el ayuntamiento y empezar a pensar que ese espacio para una ciudad de 30.000 habitantes pues yo creo que es necesario. Es muy necesario, realmente ese espacio es absolutamente necesario. Habría que hacerlo porque después de Navidad llega verano y también van a tener la misma historia, por ejemplo. Fines de semana, que también en Albacete, por ejemplo, este centro que yo digo, de Collado Piña, está abierto todo el año, todos los días del año, pero cuando más actividad registras en los fines de semana, lógicamente. Bien. No os preocupéis que ya se está estudiando la ubicación del centro. Además es un empeño personal casi de la concejala de Juventud, que sabéis que está detrás del centro joven desde hace tiempo, y yo creo que yo espero y confío que a lo largo de la legislatura tengamos un centro joven. A ver si fuera verdad. Bueno, aún así los jóvenes son muy difíciles, como decía José Aurelio, son complicados de contentar. Hemos visto que en la feria siempre hay actividades para la franja de esta edad y muchas veces pues cuesta atraerlos a esas actividades. Sí, ya lo sé, quiero decir, yo di clases en el Centro Joven de Albacete de teatro. Y sí que es verdad que, por ejemplo, cuando llega la Feria de Albacete allí no aparece, vamos. Pues normal. Hay fechas que son conflictivas en ese sentido, pero luego también hay otras fechas a lo largo del año. Bueno, pues no solo lo negativo ha sido que tanto el sorteo de Navidad como el del niño han pasado un poco de aquella manera por la ciudad, sino también, pues, desgraciadamente, las informaciones que nos llegaban a los medios de comunicación a nivel local eran bastante desagradables también, luctuosas incluso, varios accidentes, algunos de ellos mortales, también ese incendio en el que perdían la vida dos personas de edad. Muy negativo, sin duda, este principio y final del año pasado, en ese aspecto. Pues sí, fin de semana negro, así lo han definido bastantes medios, incluso. Claro que reciba WhatsApp de gente que me conoce, que conoce que vivo aquí en Ellín, y diciendo, pues dando un poco el pésame por lo que estaba pasando. O sea, que seamos noticia por cosas malas no es bueno en sí mismo. Pero desde aquí un caluroso abrazo a la familia de los fallecidos y bueno, pues esperemos que también nos haga reflexionar y nos haga ver qué es lo que tenemos que hacer tanto para la seguridad vial, que era uno de los accidentes, como después para la seguridad, digamos, habitacional, sobre todo para personas mayores, ¿no? Que hay que estar mucho más pendiente de lo que pasa cuando tenemos personas mayores y que viven solas. Yo sí, siempre estoy pendiente, ¿no? Porque finalmente, si tú eres joven, tienes más capacidad de moverte, de enfrentarte a un incidente como el que pasó, y una persona mayor lo tiene un poco más complicado. Bueno, yo creo que no hay que aventurarse a las causas, pueden ser cualquiera, hasta que no haya una investigación. Yo sinceramente no lo digo como crítica, lo digo porque no hay que... Puede ser cualquier cosa. Pero un incendio puede salir más rápido si eres joven que si eres... Sí, bueno, pero bueno, yo preferiría que no entráramos en valoraciones técnicas porque no las sabemos. Yo simplemente quería, pues reiterar mi pésame a las familias. Ayer, por circunstancias personales, no pude acercarme al tanatorio. Además, son vecinos de calle, pero no pude por temas familiares. Y sí quería pues expresar aquí mi pésame a las familias porque entiendo que lo están pasando mal al principio de año. Y bueno, pues ahí tienen el apoyo de toda la ciudadanía para lo que necesiten. Yo me sumo al pésame también y que las personas que están heridas, que están en el hospital, se recuperen pronto. Sí, es que poco más hay que decir, ¿no? Unirnos a ese pésame. Y bueno, sí que es verdad que el invierno es una época, digamos, más complicada para las personas mayores, sobre todo porque tienen en casa aparatos eléctricos, de estos de calor, que bueno, como dice Manuel, no vamos a aventurarnos a buscar las causas, pero que sí que puede ser un peligro en un momento dado. Pero bueno, que sepan los familiares de los fallecidos que tienen el apoyo de toda la ciudadanía, y sumarnos a ese pésame, que ha sido una forma triste de empezar el año. Nada más que añadir que evidentemente sumarnos al dolor de los familiares y los amigos de los fallecidos.
Manu sabe que yo estuve el otro día allí en el tanatorio, pues saludando a los familiares de Jesús y a los amigos de Jesús. Y nada, pues que es lamentable, y siempre es lamentable la muerte, y más en circunstancias como estas, de accidentes, del tipo que sea. Pero quizá en estas fechas, aunque sea un tópico, pues es aún más jodido, así hablando en plata, porque me parece que es cuando estás aprovechando para estar con la familia, para estar de celebración, pues que te lleguen un mazazo de este tipo, pues es una putada, lo digo así como lo pienso. Bueno, pues un abrazo enorme, por supuesto, a todos los familiares y a los amigos más directos, y pues realmente una pena despedir así el año y dar la bienvenida al año nuevo. Bueno, uno de los temas que también, junto a estos temas, ha saltado a la palestra venía de precisamente el último pleno en el Ayuntamiento de la ciudad, y es un tema que seguramente tanto nuestros invitados como nuestros oyentes saben perfectamente que hoy teníamos que hablar de ello. Antes de eso, pues recordar a nuestros oyentes que si quieren participar en el programa, en la emisión matinal, por supuesto, ahora que pasan 57 minutos de las 8 de la mañana, lo pueden hacer, ya que por la tarde a las 2 comienza la repetición y ahí sí que no pueden participar, pero por la mañana sí. 967 30 53 21 o participa allí en @soloradio.es. Lo más rápido, ya saben, el teléfono. Y así escuchamos también su voz, si quieren plantear algún tema o quieren hacer algún comentario sobre lo que estemos hablando, en fin. Invitados también, nuestros oyentes al programa de hoy. Saltaba la noticia precisamente en ese último pleno. Los sueldos del alcalde y concejales se reducían, y esto pues ha dado como consecuencia que prácticamente todas las valoraciones que se han realizado de ese pleno por parte de los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Ellín y representados aquí, pues hayan dado su punto de vista, pero lo han hecho en el informativo, y aquí en la tertulia nos dan la oportunidad de eso, abrir una tertulia para hablar de este asunto, que ya hemos comprobado que por parte de la ciudadanía, por parte de los ellineros y ellineras, pues se ve con ojos diferentes, ¿no? Cada uno pues piensa de forma diferente de si es bueno, si es malo, si el ahorro merece la pena, si no merece, si viene bien, si viene mal, en fin, pues cada uno con su forma de pensar, ¿no? Pero ¿qué piensan nuestros invitados de hoy? Pues vamos a abrir la tertulia también en este punto y con este tema, con el fin que nos vayáis dando vuestro punto de vista. El alcalde estuvo con nosotros el pasado viernes y también le preguntábamos sobre ello. Juan Antonio, vamos para los oyentes que estén un poquito más perdidos con esto de la Navidad y que no hayan prestado mucha atención a la actualidad. Este tema del que estoy hablando en este momento viene precisamente de esa rebaja que nos daba a conocer el alcalde en el último pleno. Coméntalo un poquito. Sí, bueno, sabéis que en julio el alcalde se comprometió ante la petición de algunos de los grupos políticos a lanzar una propuesta de rebaja salarial de su salario y también del salario de los otros grupos políticos, y lo que hacía el alcalde en este caso era pues cumplir esa palabra y llevar a pleno esa propuesta que incluía la rebaja de su salario y rebaja también en los salarios o en las asignaciones de los diferentes grupos políticos. Yo creo que el tema de los sueldos y los salarios de los diferentes concejales o del alcalde mismo debería ser un tema que no fuese objeto de debate, de utilización política. Se ha querido utilizar de algún modo este tema para, yo creo que, atacar a Ramón García, y Ramón lo que ha hecho es, pues eso, cumplir su oferta o su palabra que lanzó en julio. Podrá haber discrepancia, pero el caso es el que es, y yo sí me gustaría que el tema de los salarios pues se aparcase el resto de la legislatura y que pues procurásemos avanzar hacia adelante. Siempre puede haber propuestas de todos los grupos o de quien lo estime pertinente, pero yo creo que es un tema que deberíamos dejar fuera de lo que es la lucha política diaria. Venga, pues abrimos tiempo de tertulia. Podéis ir tomando la palabra cuando queráis. Bueno, la tomo yo. Nadie me miran, pues la tomo yo. Vale. Juan Antonio ha estado hablando de lo que dijo el alcalde y me ha llamado la atención lo que ha dicho, que cumplió su promesa.
cumplió su palabra, no sé, en el pleno de julio. Lo que cumplió fue su amenaza. En el pleno de julio lo que dijo es que si se volvía a hablar de los sueldos, sobre todo del suyo, él sacaría un papel que lo enseñó, pero no lo tramitó, y se votaría esa propuesta de bajada de sueldos, no del alcalde, que también de la oposición. Era una amenaza de si se vuelve a hablar de mi sueldo, yo le voy a bajar el sueldo a la oposición para que se calle. Y de paso, para justificarlo, me bajo el sueldo. Porque si hacemos los números, el alcalde efectivamente se baja 12.000 euros de su sueldo anual, pero le baja 87.000 euros a la oposición. Entonces, venderlo como una rebaja de sueldo del alcalde, también, pero no. Es una rebaja de sueldos de la corporación, principalmente de la oposición, porque a todos los demás concejales del equipo de gobierno, y aquí hay 2, no se les toca el sueldo. Solo se baja el sueldo al alcalde 12.000 euros y al resto de la oposición, que no es equipo de gobierno, 87.000 repartido entre todos. Aquí hay una concejala que cobraba en torno a 35.000 y pico euros, casi 36.000, pero bueno, 35.000 y pico, no me sé exactamente la cifra, y ahora va a cobrar 12.600 al año. Es una rebaja importante, ¿eh? Es dividirlo entre 3 el sueldo, y el alcalde se ha bajado un 20%, es quitarse 12.000. Bueno, eso yo lo califico como amenaza, sinceramente. Otra cosa, que el sueldo de la corporación no es debatible. ¿Por qué? O no debería ser debatible. ¿Por qué? ¿No es algo público? Yo creo que no es debatible si se cumple con sus funciones y si la gente está contenta. Que no debería ser objeto de la lucha política. Objeto de debate político. Lo he apuntado, ¿eh? No debe ser objeto de debate político. ¿Por qué? Yo entiendo que siendo algo público, imaginemos que es una contratación pública de una obra y la obra está mal. Pues la gente dirá, ¿qué se le paga a esta empresa por hacer eso que lo está haciendo mal? ¿No sería debate? ¿Y por qué no? Sí. O sea, al final el dinero público se reparte en distintas casillas. Una es los sueldos políticos, otras son las obras y servicios, otras son amortización. Hay multitud de cosas, pero una de ellas son sueldos políticos. Y si la ciudadanía está contenta con sus políticos, no habrá debate. Y si no está contenta, habrá crítica, y es sano, porque eso hace mejorarse en el trabajo. Yo, sinceramente, creo que deberíamos cambiar un poco el concepto y abrir un poco la mentalidad y la transparencia, metérnosla dentro nosotros. Y si la gente está contenta, no habrá debate. Más transparencia no puede haber, que están publicados todos los sueldos de todos. Sí, pero se puede hablar de las cosas. Vamos a ser realistas. Lo que se puede hablar es con conocimiento. Está publicado, Juan Antonio, está publicado casi todo, pero la gente eso no lo mira. La gente lo que habla es en los bares, de verdad, en el Facebook, con sus amigos, pero la gente no está mirando continuamente la página de Ayuntamiento a ver si ha publicado una cosa u otra. Alguien puede pensar que un concejal de GIN que esté prácticamente, me refiero a los del equipo de gobierno, dedicado al completo al ayuntamiento, porque no pueden, aunque tengamos el 75% de la liberación, no tenemos ni tiempo ni posibilidades de dedicarnos a otras actividades profesionales en la mayoría de los casos, y que está cobrando 1.500 euros es un sueldo exorbitado. Yo es que de verdad que o que el alcalde que está dedicado las 24 horas y está cobrando 2.000 y pico euros es un sueldo desorbitado, un alcalde. Juan Antonio, yo mientras te ganes tu sueldo no lo voy a criticar nunca. Y el yo al final creo se lo gane tampoco. Que habéis entrado en una dinámica que al final os ha explotado a vosotros mismos porque habéis entrado en una dinámica que es errónea. Cuando además, cuando vosotros habéis sido gobierno, los sueldos eran similares y los que pusisteis que cobrasen los de la oposición y que cobrasen fuisteis vosotros. Es que a la gente hay que decirle las cosas de verdad. El alcalde de Gin está cobrando lo mismo que cobraba en su momento José María Barcina. Cuando habláis María Barcina. Me hace mucha gracia. Los sueldos los sueldos a la oposición se pusieron en su momento, porque hay que decir también, hay que explicar las cosas bien. La ley de base de régimen local y el ROF no obliga a que los concejales que no tienen responsabilidades de gobierno ni concejalías delegadas cobren ningún salario. No lo obliga. Y eso se puso en su momento, gobernando también José María Barcina Magro, para, entre comillas, contentar a determinados grupos de la oposición. Y todos lo sabemos. O sea, no pretendáis engañar a la gente, porque al final es que entramos en una dinámica que es crear polémicas absurdas y que os explotan en la cara, porque luego, cuando vosotros seáis gobierno, si es que sois algún día gobierno, y tengáis que negociar con estos señores de los otros partidos, ¿qué vais a hacer?
¿qué vais a hacer? Entonces vais a subir sueldos o pedir que se suban sueldos Ya, y llevar a pleno para negociar con no sé quién, como hicisteis en los tiempos de José María Barcina. Te contesto ya. Me parece absurdo ese debate dialéctico de nosotros y vosotros. En los equipos de gobierno y en las legislaturas hay personas que están dentro de grupos políticos y cada persona actúa según la circunstancia. Pero eso de vosotros hicisteis, a mí que me hables de hace 15 años, pues es que no sé lo que se hizo, sinceramente, porque no estaba ni viviendo en Ellín. Te soy sincero. No me acuerdo ya si trabajando en Zaragoza o estudiando en Madrid, que no me acuerdo. No estaba así. Te quiero decir que lo que sí, pero que eso de que se hizo, vamos a La analizar, ejecutiva del Partido Popular ahora, no es representativa. La ejecutiva del Partido Popular, el Partido Popular no asume lo que hizo en el pasado. Ahora el sueldo del alcalde nos pareció desproporcionado en julio y nos parecía desproporcionado en diciembre y lo dijimos igual. Pero de verdad alguien puede pensar que un alcalde de Ellín dedicado las 24 horas al día de neto, que es lo que cobra, que lo que cobraba eran 2.500 euros, eso es una barbaridad? ¿Alguien lo puede pensar? Porque si nos ponemos así, pues ¿qué tiene que cobrar un alcalde? ¿1.000 euros? Lo que pueda pagar el ayuntamiento. Pero lo que pueda pagar el ayuntamiento. Es que el ayuntamiento no podía pagar el sueldo del alcalde. Pues yo creo que no está la situación. No podía para pagar eso. pero Venga, vamos a abrir un poquito el debate. lo que no puede ser, perdona, un segundo solo. Lo que me parece surrealista a veces es que pensemos que el máximo responsable del ayuntamiento tenga que cobrar menos que los funcionarios, no ya del grupo A del ayuntamiento, sino que los funcionarios del grupo B. Es que eso no pasa en ningún... O sea, ¿un ministro va a cobrar menos que el director general? Los ministros sí, porque son sueldos regulados, pero porque son sueldos regulados. Un consejero está limitado. ¿Un consejero va a cobrar menos que el jefe de servicio? No, eso no. Venga, más puntos de vista. Pues aquí en el ayuntamiento pasa, ¿eh? El concejal de empleo cobra menos que sus funcionarios. El concejal de servicios sociales cobra menos que sus funcionarios. Y no ya que los jefes de servicio, que los administrativos. Pues si uno quiere cobrar mal, a lo mejor se ha equivocado y debería haber estudiado una oposición y ser funcionario. Y ya está. Pero si uno se dedica a la política, pues tiene que saber lo que cobra. Y ya está. Es que en Ellín no se puede cobrar mucho más. Es que no está la cosa para tirar cohetes. No sé si es que hablo en chino o no se me entiende. Bueno. En Ellín tenemos muchos problemas. O sea, que en vez de pedir que los trabajadores de Ellín cobren dignamente, lo que hay que hacer es rebajarle el sueldo a los políticos. Estoy hablando del ayuntamiento. Mario tenía la palabra y enseguida María Jesús. Luego, cuando se vota que se suba el salario mínimo interprofesional, estos señores no quieren. Aquí se vota eso. No, a nivel nacional, o tampoco es tu partido. Estamos hablando a nivel nacional tampoco es tu partido. No, el salario mínimo es el que ha puesto a la oposición. Pero a nivel nacional tampoco es tu partido. Pues votamos a favor. Cuando se vota que la gente tenga salarios dignos, tampoco estoy de acuerdo. Mario, me parece absurdo. Yo ya dije en julio, cuando el alcalde profirió su amenaza, que ahí yo estoy de acuerdo con Manu, que no fue una promesa, sino una amenaza. Cuando el alcalde profirió su amenaza y ya se empezó a hablar de los sueldos, yo en su día ya dije que me parecía que el debate no debía estar en el sueldo que cobra un político, porque yo estoy de acuerdo con Juan Antonio, 1.500 euros, un concejal que tiene una serie de responsabilidades y de competencias, no es un sueldo alto, es un sueldo muy moderado. El debate no debía estar en lo que cobra un político, sino en la eficacia de ese político. Pero el Partido Popular ha insistido en mantener el debate en la cuantía y en el sueldo de los políticos. No, del alcalde. O bueno, del alcalde. Y al final, esta guerra, digamos, demagógica que se tienen aquí el PP y el PSOE con respecto a los sueldos, bueno, pues ha provocado una explosión con ciertos daños colaterales. Daños colaterales que tienen nombres y apellidos. Es decir, yo a mis dos auxiliares, dos personas que trabajan bien, que cumplen bien su trabajo, pues es posible que tenga que despedir a uno. Porque, claro, ahora mismo con el sueldo que les ha quedado es que no llega ni siquiera dos personas que trabajaban bien y hacían más de lo que se les pedía. No llega ni siquiera a la ayuda familiar que cobran otras personas, ¿no? Y eso trabajando. Yo
Es verdad que yo estaba más dedicado a la política. Yo había puesto a una persona a gestionar mi empresa en Albacete. Voy a tener que recuperar la gestión de mi empresa y las clases que yo estaba dando, porque ahora me han quedado 700 euros de salario y se puede intentar vivir con eso, pero yo creo que es difícil. Y a la persona que tenía trabajando en ese puesto, pues la voy a tener que despedir. No me queda más remedio. Una persona que ya, con nombres y apellidos, que estaba muy feliz y contenta porque durante 3 años iba a tener un trabajo que le gustaba mucho y que había dejado otro proyecto para realizar ese trabajo. Entonces, en todas estas guerras políticas, al final hay daños colaterales con nombres y apellidos. Yo sigo diciendo que me parece una pena que el debate esté en los sueldos. Bueno, yo con 700 euros voy a seguir haciendo el mismo trabajo, con la misma ilusión, el mismo empeño. Estoy muy dolido, sobre todo por mis 2 auxiliares, y estoy muy dolido por Sandra, la chica que va a tener que terminar en mi empresa este mes. Y yo sigo insistiendo que en Ellín lo que debemos hacer es dejar de hacer política y dedicarnos a hacer lo que debemos hacer en el ayuntamiento. Ser gestores y ser técnicos para conseguir mejorar la vida de los que nos escuchan, de los que habitan en esta ciudad. Y vamos a dejarnos ya de demagogias, porque al final esto ha sido una guerra demagógica que ha terminado, pues eso, dañando a gente. Que a lo mejor la gente de la calle piensa, o la gente que nos está escuchando piensa que está bien que los políticos no cobren. Yo digo lo que dijo un escritor en su día. Cuando uno hace un buen trabajo, ser político, además eso lo dijo un muy buen escritor, el ser político es un trabajo, y para hacer un buen trabajo hay que cobrarlo. Ser político no es algo que se hace en tus ratos libres si lo quieres hacer bien. Ser político no es un hobby. Hay mucha responsabilidad y mucho trabajo y muchas horas y mucho esfuerzo detrás de una gestión política como para que sea considerado un hobby. Y ya que es un trabajo, yo considero que debe ser un trabajo que debe estar remunerado. Mejor o peor. Nadie se hace rico siendo concejal de un pueblo si lo hace honradamente. O de una ciudad pequeña como Ellín, si lo hace honradamente. A lo mejor si es alcalde de Madrid, sí, pero siendo alcalde o concejal de una ciudad como Ellín, nadie se hace rico. Pero es un trabajo muy vocacional, igual que la medicina, igual que ser policía, son trabajos muy vocacionales. Pero aún así hay un sueldo detrás que respalde ese trabajo. Yo creo que en esta ocasión es similar, debe haber un sueldo detrás que respalde ese trabajo. Ahora ese sueldo prácticamente nos lo han quitado. Yo quiero reiterar lo que ha dicho Manuel, que parece que el alcalde, yo he oído estos días que el alcalde ha rebajado el sueldo a todo el ayuntamiento. Mentira. Eso ha sido un bulo que ha corrido por los mentideros. El alcalde se ha rebajado un sueldo un 20%, él ha rebajado un sueldo un 60% a la oposición, que es una barbaridad, o un 65%, que es una barbaridad, parece disparatado, y sobre todo para la gente que vivía exclusivamente de esto, y a la oposición y también a los auxiliares de la oposición, que eran trabajadores que no tenían nada que ver con la política en muchos casos. Y luego a su equipo de gobierno no se le ha rebajado nada. O sea, que no ha sido una rebaja general de sueldo. Ha sido una cacicada, ha sido demostrar su poder y ha sido, pues eso, decir una venganza con respecto al debate erróneamente, abierto por el Partido Popular. Pero bueno, ya estamos en esto ya poca solución tiene y lo que tenemos que hacer es seguir trabajando para ganarnos el sueldo que nos ha quedado, aunque sea poco, algo es. Y hay que ganárselo. María Jesús y Raquel después. Bueno, aquí muchas veces cuando se ha hablado de este tema se ha hablado de si Ellín puede pagar estos sueldos, ¿no? Aquí habría que dividir entre 2 cosas. Uno, los datos que vemos, los datos del paro, los datos del empleo, los datos de la actividad en general, y otra cosa es la gestión del ayuntamiento. En muchos casos se nos está poniendo encima de la mesa otras ciudades, por ejemplo, Villarrobledo, como símbolo de que se hace mejor porque allí hay menos paro. Efectivamente, en Villarrobledo hay menos paro. Villarrobledo tiene una estructura... Desde hace 40 años. Sí, pero bueno, que más o menos, pero no hablemos de Franco. Entonces, la cuestión es que allí tiene menos paro.
pero la gestión del ayuntamiento es una verdadera pena. O sea, este verano no han pagado no a los políticos, sino al consistorio no les han podido pagar las nóminas. O sea, les llevan debiendo nóminas bastante tiempo. Entonces, estamos hablando de la gestión que nos puede gustar más o menos bien. Yo era muy crítica durante los 4 años anteriores con el hecho de que aquí se arriesgaba muy poco, que se intentaba controlar mucho el gasto, se intentaba sin riesgo, se intentó sanear, se ha hecho bien. Bueno, yo desde aquí quiero decir, mi crítica sigue estando, porque yo creo que nos podríamos haber arriesgado un poco más y nos tenemos que arriesgar un poco más, pero la realidad es que una de las acciones de un equipo de gestión, si acuerdas, yo hablaba del equipo de gestión, es que las cuentas estén saneadas, es que haya margen para hacer política. Y política es arreglar las calles, o sea, tener dinero para poder arreglar las calles, tener dinero para poder hacer determinadas acciones. Porque si no hay dinero, si solo hay el dinero mínimo para pagar las nóminas de los funcionarios, finalmente esto no evoluciona. Bueno, pues a día de hoy lo que tenemos es una economía muy saneada, unas cuentas realmente muy saneadas. Entonces, a los gestores lo primero que se le pide de todas, absolutamente de todas las empresas, es que las cuentas estén saneadas. Si hacemos la comparativa del paro con las ventas, por decir algo, de una gran empresa o de una empresa, alguien que haya hecho muchísimas ventas y haya quebrado la empresa, lo que hacen es echarlo. Pero si he vendido mucho, pero lo echan. ¿Por qué? Porque no lo ha hecho bien. Entonces, un ayuntamiento que esté quebrado, un ayuntamiento que su relación entre ingresos y gastos no sea coherente, o sea, que deban dinero, que ni siquiera puedan pagar a sus propios trabajadores, como es, por ejemplo, el caso de Villarrobledo. Por no hablar de Almansa, pero bueno, para hablar de Villarrobledo, es que la gestión no se ha hecho bien. Aquí, al menos la gestión que podemos decir contable, pero por eso yo muchas veces cuando decía que no los presupuestos, decía que los presupuestos de un contable, efectivamente, y muy bien hechos y muy bien estructurados, para garantizar que no nos encontremos en un fallo, y en ese fallo que no se puedan pagar las nóminas. Entonces, las nóminas de todos los funcionarios, no solo la de los políticos. Entonces dicen, no, es que Ellín no se puede permitir. Bueno, Ellín, como ayuntamiento, tiene capacidad suficiente para asumir el coste político. De hecho, al principio de la legislatura hubo los informes que decían que había dinero para poder pagar eso. Que evidentemente si los funcionarios no cobran, si los políticos no cobramos nada, aparecerían pues una serie de dineros para pagar otras cosas, sí. Y si los funcionarios tampoco cobrasen nada, habrían 10 millones de euros puestos encima de la mesa. Pero toda la gente que tiene que trabajar debe de cobrar. Otra cosa es que lo que se cobre pues sea suficientemente justo, que yo creo que es lo que aquí se discutía desde un principio, ¿no? Que no le parecía, en este caso, a Manuel Sener, a la oposición, al partido principal de la oposición, el sueldo del alcalde, que es del que se referenció en aquel momento. Pero textualmente creo que tus palabras fueron el sueldo, yo no discuto el sueldo de los concejales, discuto el sueldo del alcalde, ¿no? Bueno, pues al final la cuestión es que lo que se puso encima de la mesa es que la siguiente propuesta que se llevase era esa. Y era esa un poco acercándonos a las cosas que nos indican las leyes nacionales y el ROC nacional. Que aquellos que tienen la responsabilidad son los que cobran. Aquellos que tienen delegaciones son los que cobran. De hecho, hay muchos informes de secretaría y ahora veremos el informe que dará, que dirá eso, ¿no? Que dirá que efectivamente, según la legislación, los que tienen posibilidad de cobrar un ayuntamiento como el nuestro, me refiero, después serían grandes ciudades, que es otra historia, pues son un número de concejales, los que sean, limitado, no me acuerdo cuántos son, creo que coinciden con los que estamos en Liberación, pero aquellos que tienen responsabilidad. O sea, aquellos que tienen lo que se llama delegaciones de competencias, aquellos que firman. Y ahora voy a hablar un poco de las firmas y hablar de la responsabilidad. Ese tema creo que es muy importante. Deja aparcar un poquito y le damos paso a Raquel, que nos dé también su punto de vista. Me tengo que ir a las 10, por cierto, y retomamos el asunto. Vale. Vamos a ver. Todo este tema viene por la moción presentada por nosotros, por nuestro grupo en julio, en el que pedíamos la rebaja de sueldos de un 5 a un 10% de todos los liberados o parcialmente liberados. Me hace gracia escuchar muchas cosas aquí en esta mesa y fuera de esta mesa que he escuchado, sobre todo de Serena, como portavoz del Partido Popular, en el que se contradice en todo lo que dice.
Yo también creo que fue una amenaza del alcalde, porque el alcalde, sus palabras fueron que presentaría esa propuesta de alcaldía si se hablaba otra vez de los sueldos. También dijo que se cobraría en función del trabajo y la responsabilidad de cada uno. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que al bajarse los sueldos él no tiene responsabilidad ni ha trabajado bien. No, es que no me cuadra. Nosotros, esa propuesta no se aprobó. El Partido Popular presentó una enmienda favoreciendo a los suyos, en la que ahí en esa moción no quería que se le bajara el sueldo a sus concejales. Hombre, favoreciendo a los suyos, porque la enmienda decía que el 5% se le rebajara a los que estaban con menos de 25.000, que eran los suyos nada más, y al resto un 10%, que yo no hubiera tenido problema en bajarme un 10%, ni un 20%, si es que no tengo problema en bajarme el sueldo, porque fuimos los primeros que lo dijimos. Lo que me hace gracia es que aquí has dicho en la mesa también que lo has considerado una amenaza, pero vosotros habéis votado a favor de esa propuesta de alcaldía. No lo entiendo. O sea, es que os contradecís. Sí, ahora te lo voy a explicar. Pues deberías de explicarlo. No, déjame que termina y te lo explico. Sí, yo termino. Aquí nadie tenía problemas en bajarse el sueldo hasta que se lo bajan, que se cabrean todos. No. Una cosa es, vamos a ver, yo en mi... Al final estáis entrando en una dinámica que si no lo hubieses empezado, pues seguramente no había pasado todo esto. Es que al final... Hombre, lo que no puedes... No es lo mismo llamar que salir a abrir, y no es lo mismo ir en la procesión que repicando. Bueno, yo no le he cortado a Raquel. Sí, por favor, dejarme terminar. Vamos a ver, nosotros mociones podemos hacer de muchas cosas, incluidas las del sueldo. Sí, si no se aprobó y ahí se quedó. Yo creo que se quedó ahí, no quisisteis bajar, nosotros dijimos que fuera un granito de arena que pusiéramos cada uno. Me tildasteis la moción de populismo y demagogia, Partido Popular, Agrupación de Electores y Partido Socialista, y ahora no es populista ni es demagogia. Ahora que se bajan los sueldos no hay populismo en la bajada de sueldos, porque se habla del sueldo del alcalde. No es equiparativo ni es justo la bajada de sueldos. Yo estoy con Mario, que si haces un trabajo debe ser remunerado de una forma o de otra, más baja o más alta. No tiene nada que ver. Pero no es equiparativa. No puedes bajarle un 65%, déjame terminar, no puedes bajarle un 65% a los concejales de la oposición. Partido Popular se queda sin un auxiliar, se queda sin un concejal, porque ya no lo pueden partir, se tiene que quedar con un solo concejal. Un 35% a los auxiliares nuestros de la oposición y un 20% solamente el alcalde. Eso no es justo, ni es equiparativo. No lo es. Y al sueldo del equipo de gobierno no se le toque ni un solo céntimo. Tampoco es equiparativo ni es justo. Si hubiera déficits en el ayuntamiento, hubiera cualquier cosa, deberían de haber bajado los sueldos acorde con cada uno. Yo entiendo que a nosotros nos tenga que bajar el sueldo más porque nosotros no tenemos el grado del que tienen ellos de concejalía, lo entiendo. Pero un 65%, un 35% a nuestros auxiliares, ¿qué tienen que ver nuestros auxiliares aquí? Si eso es justo y es equiparativo, pues que baje Dios y lo vea. ¿Qué quieres que te diga? Entonces era justo cuando se cobraba más por parte de los concejales de la oposición que por parte de los concejales del equipo de gobierno, porque aquí la gente no sabe que los concejales de los grupos de la oposición, los que estabais liberados al 100% o al 90%, cobrabais más que los concejales que teníamos responsabilidades de gobierno. Y en el Partido Popular también podría ser así, lo que pasa es que lo dividió en dos. Pero cobrabais más que los propios que teníamos responsabilidades de gobierno. Entonces, ¿aquello era equiparativo, era justo, era injusto? ¿Cómo era? ¿Y por qué desde el primer momento no pusisteis un sueldo equiparativo? No, pues si el sueldo es el mismo, era el mismo para todos. Lo que pasa es que tú tenías un 100% de liberación y yo tenía un 75%. Otra cosa es la dedicación que yo tuviese y la que tú tuvieses. Que yo no voy a entrar en lo que tú trabajases o dejases de trabajar, ni en lo que trabajaba Mario, ni en lo que trabajaban los concejales del Partido Popular. Pero si hablamos de salarios, el problema es que no se está hablando de trabajo, se está hablando de salario. Y entonces, si hablamos de salario, pues lógicamente hay que decirle a la gente que los concejales de la oposición cobraban más que los del equipo de gobierno. En salario, en neto. Y que el alcalde cobraba 2.500 euros en neto. En lo que se... Sí, yo en eso estoy de acuerdo. Entonces, si al final estamos discutiendo si el alcalde con 24 horas al día, porque además lo conocéis a Ramón, si no lo conocéis y diríais, bueno, es que este es un alcalde que está por ahí en Saraos y en Historias. Es un alcalde que está las 24 horas al servicio del ayuntamiento. Si fuese otra persona podríamos decir, no, es que este lo que quiere es aspirar, tener una aspiración política y va para allá y para acá y no está en el pueblo.
Pero es que Ramón es una persona que está a las 24 horas dedicado a su ayuntamiento. Y estábamos discutiendo porque está cobrando 2.500 euros, que a unos le puede parecer un poco alto, a otros le puede parecer que es suficiente, a otros le puede parecer incluso que es bajo para algunas personas. Y eso es una polémica que habéis creado, que ha creado el Partido Popular sin necesidad. Y lo digo de verdad, porque a lo mejor esto en la próxima legislatura no va a suceder, pero si Manu es alcalde, entonces ¿qué vas a hacer? ¿Entonces vas a cobrar 1.500 euros? No, dilo aquí si quieres. Si yo soy alcalde, cobraré 1.500 euros porque creo que Jin tiene que cobrar el alcalde 1.500 euros. O 2.000, o 1.900. Y compromete tu palabra a cobrar eso cuando seas tú alcalde, si es que en algún momento eres. Y a los demás os digo lo mismo, cuando seáis equipo de gobierno, yo me comprometo a cobrar 1.000 euros, siendo equipo de gobierno, y estar allí todo el día a disposición del ayuntamiento, como concejal de festejos, de cultura, de educación, de empleo, de lo que sea. Porque al final lo que habéis creado entre todos es una polémica baldía y que además se traslada a las calles y que además es injusta. Porque digo que un concejal del Ayuntamiento de Jin cobre 1.500 o 2.000 euros si está liberado al 100% y que un alcalde cobre 2.500 no me parecen sueldos exagerados. Mira, ya vamos a dejarlo aquí porque los sueldos de los concejales del equipo de gobierno en principio no están en discusión, pero si quieres los discutimos. Por mucho que repitas el mantra de que el alcalde cobraba 2.500 euros, lo has repetido 5 veces ya, es que lo he apuntado. No cobraba 2.500 euros. Tú haz la división de 58.000 y pico en bruto y haces el cálculo en neto, que hay unos cálculos en internet, en internet fantásticos. Mira, me lo ha mandado él, 2.574. Le he quitado 74. Manu, le he quitado 74. Vaya, venga, le he quitado, vamos a dejarlo 74. Ahí, pero no cuela. Pero bueno, que no pasa nada. No, ¿cuánto cobraba? No lo sé. Yo no lo sé, pero haz el cálculo. Además, si está todo publicado. Si es que. Hombre, en bruto serán 3.000 y pico. Claro, en bruto. 2.574. Divide 58.000 en 14, eran 3.000 y pico. ¿Qué me estás contando, María Jesús? 30% de. Bueno, yo aprovecho este silencio y meto baza. Claro. A ver, yo, Juan Antonio, con respecto a lo que dices de que hemos creado este debate, yo sigo diciendo que me parece una pena, y lo dije en julio y lo repito ahora, que el debate esté más en los sueldos que cobran los políticos de... A lo mejor es que, Manu, perdona, Mario, a lo mejor es que no hay otra cosa. Claro. Y como no hay otra cosa que criticar, pues se saca esto. Entonces yo pienso que el debate debería estar más en la eficacia de los políticos. Pues yo eso digo, que a lo mejor es que no hay que no se debate la eficacia porque no hay motivo. Entonces, a mí me parece exactamente una pena. Si tuviéramos los sueldos que tienen los diputados, que son 6.000, 7.000, 8.000 euros, pues entonces yo entiendo que son sueldos pasados, pero sueldos de 1.500 euros, 2.000 o 2.500 euros como tiene el alcalde para gestionar 2.500 tenía, ahora en menos. Un municipio como Jin, yo considero que son sueldos justos, lo he dicho al principio. Y lo que tenemos que hacer es trabajar para merecer ese sueldo. Lo dije en julio, lo digo ahora. Pero vamos, con todo y con ello, sigo diciendo, Manuel, a mí me parece peligroso y demagógico el que hayáis tirado el debate por el hecho de que Jin no puede permitirse pagar un sueldo o unos sueldos como esos. El ayuntamiento de Jin tiene superávit y el paro de Jin no se va a solucionar bajando los sueldos, no se va a solucionar, se va a solucionar de otra manera. Entonces, me parece peligroso y demagógico que estéis lanzando ese mensaje que Jin no puede permitirse eso. El ayuntamiento de Jin sí tiene superávit. Tenemos que trabajar de otra manera para que la gente de Jin consiga el trabajo que necesita, un trabajo digno, que es el gran problema de Jin, el paro. Y creo que ese debería ser el debate y no tanto los sueldos. No tanto los sueldos que ya no se tienen. El superávit, entre comillas, del Ayuntamiento de Jin. El Ayuntamiento de Jin lo que tiene es muchas cosas más por hacer. Tiene que mejorar la limpieza. Tiene que mejorar el estado de las pedanías y de los barrios periféricos. Tiene que mejorar todas las instalaciones y las infraestructuras de todas las calles, incluso las del centro de Jin, que parecen buenas calles, pero si uno las abre, como ha pasado en la calle Balmes, resulta que están
destrozadas por abajo, que tienen filtraciones hasta calles céntricas, calles perpendiculares a la Gran Vía, tienen filtraciones del alcantarillado, porque son alcantarillados de hace 50 años, que se hicieron de aquella manera y se aprovecharon acequias. Tiene tantas cosas por hacer que el superávit, me río yo del superávit, lo que tiene es mucho en qué invertir, y lo que tiene que hacer el equipo de gobierno es empezar a invertir ya, pero invertir de forma significativa y de forma buena. Hablábamos antes del tema social, del centro joven, de centros culturales, tantas cosas que se tienen que hacer, que yo del superávit me río, ¿vale? Voy a aclarar una cosa, lo ha dicho Juan Antonio y quiero que quede claro porque es que mucha gente no lo sabe. En la oposición, no todos los concejales de la oposición cobran un salario del ayuntamiento. Cobra un concejal por cada grupo. Ni en el equipo de gobierno. Ni en el equipo de gobierno. Venga, vamos a decirlo todo. Pero estamos hablando de la oposición, pues yo especifico la oposición. De cada grupo político cobra un concejal un salario. ¿Qué hace el equipo del Partido Popular? Lo divide en dos hasta ahora, que ahora efectivamente lo tendremos que dejar en uno. Y los grupos políticos que solo tienen un concejal, obviamente lo cobran ellos. Entonces, yo digo... Lo que no dice Manu tampoco es que en la mayoría de los ayuntamientos la oposición no cobra ningún salario. En la mayoría de los ayuntamientos pequeños y en la mayoría de los ayuntamientos grandes cobran todos. Como en Albacete, por ejemplo. Pero esto estamos entre medias. No somos ni uno pequeño como Tobarra ni uno grande como Albacete. Entonces, pues se cobra a algunos. Y eso no lo hemos criticado. En muchos ayuntamientos. Y eso no lo hemos criticado. En muchos ayuntamientos de nuestras mismas características la oposición no cobra. Nada más que la asistencia a plenos y a comisiones y demás. Bueno, bien. Y la mayoría de la oposición, porque los 7 concejales, ahora los 7 que vamos a quedar del Partido Popular, no cobraremos un sueldo. Cobramos por asistencia a plenos. Cobramos una pequeña, no me acuerdo ni lo que es, pero bueno, que es una asignación. Y está bien. Ahí no hay ninguna queja. Una cosa que la gente, yo creo que debería saber. En la corporación anterior, hasta junio, el gasto político en sueldos brutos estaba en 313.000 euros. A partir de junio, con la nueva situación política que teníamos, con más grupos políticos, pasó a 421.000 euros. Subió el gasto político solo en sueldos brutos, seguridad social aparte, 108.000 euros. Y lo que criticamos en julio nosotros es que el ayuntamiento y la corporación en pleno lo que tenía que poner las herramientas para que este gasto político no subiera tanto. Una parte importante era el sueldo del alcalde, que antes no lo asumía el ayuntamiento porque era vicepresidente de la Diputación y ahora lo empezaba a asumir. Con lo cual pedíamos... ¿Me permites que termine? Pedíamos, yo no te he interrumpido, pedíamos que el alcalde ajustara su sueldo dentro de la legalidad a la situación real de Hellín como municipio. Efectivamente, la situación, vamos a dejarla aparte, pero la legalidad le permitía ponerse el máximo legal. Máximo legal es el que se puso, 58.000 y pico, no me acuerdo exactamente. Pero la situación de Hellín no daba para eso, porque eso era para un municipio de 50.000, que Hellín tiene 30.000, para un municipio de 50.000 habitantes en una situación normal. Hellín, con la situación que tenemos, porque estamos catalogados como un municipio con problemas, y tú bien lo sabes, por temas de empleo, entendíamos y seguimos entendiendo que el alcalde, dentro de su buena remuneración, que tiene que estar bien remunerado, no tiene motivo para cobrar el máximo legal. Y eso, ahí incidimos. Pero también decíamos que el gasto político en general, aún así, se disparaba. Y lo que propusimos entonces, y lo seguíamos proponiendo ahora, era un cambio de ROF. ¿Qué pasa? Que el cambio de ROF ni convenía en la legislatura pasada, que se nos estuvo mareando al Partido Popular, que sí iba a cambiar y al final no se cambió, ni conviene ahora. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Es que el Ayuntamiento de Hellín no está para gastar 100.000 euros así. Venga, vamos a repartir sueldos. Que a la gente al final se queda con eso, que nos estamos repartiendo unos sueldos, que no es así, que efectivamente el equipo de la oposición y el equipo de gobierno trabajan. No engañes a la pero gente. Pero hay que poner soluciones. Lo que no se puede decir es que la situación ahora es esta y es que hay que cobrar esto. No, se puede cambiar. Pero di por qué era el aumento de esos 100.000 euros. Porque antes éramos 3, 4 grupos y ahora somos 6. Pues por eso queríamos cambiar el ROF. Por eso queríamos cambiarlo. ¿Para qué? ¿Para que no cobre la oposición que no sois vosotros? Claro. Di la verdad. No, para meternos en un grupo mixto. No, vamos a ver. Di la verdad. A la gente hay que decirle la verdad. Vuelvo a decirlo. Que a la gente hay que decir la verdad. Sí, pues le voy a decir la verdad. El Partido Popular tiene 8 concejales y tiene una liberación. Vox tiene un concejal, tiene una liberación. Ciudadanos tiene un concejal, tiene una liberación. La agrupación de tres, un concejal, en un cambio de ROF que hicisteis vosotros, lo repito, que lo hicisteis vosotros. Y proponemos cambiarlo, y lo propusimos y lo seguimos proponiendo. Y no queréis. Mira qué buena... Pero proponéis cambiar que ninguno de la oposición cobre, como pasa en Caudete. Escúchame. El Caudete es la mitad de Hellín y no llega. En Caudete gobierna el Partido Popular. Cobran todos los concejales.
del equipo de gobierno del Partido Popular y no cobra ninguno de la oposición. ¿Esa es vuestra propuesta? Menos de 10.000. No, vuestra propuesta es que cobre el PSOE y el PP y no cobren los otros. ¿Vas a decir tú mi propuesta o la digo yo? Si la has dicho ¿La tú. dices tú o la digo yo? ¿La has dicho tú? ¿La dices tú o yo? La digo dicho yo. tú. La digo yo. Es volver al ROF de antes. Volver al grupo mixto. Al de antes de Barcina. Al grupo... No. Para que- No fue Barcina. Sí, sí. Aclárate, que a lo mejor no tienes memoria. Claro, para Fue quedaros Manolo como Mínguez. principal grupo Bueno, de la me da oposición. igual, Mínguez, O sea, que es lo que queréis, quedaros como principal grupo de la oposición. Mira, le voy a Ya estamos. un segundito. Sí, me pero, quería- pero permíteme, Mario, es que tenía vale, la vale, palabra vale. María Jesús, que Vale, creo que perdón, mil nos iba a hacer disculpas. una distinción entre concejal con firma y sin firma, o Vale, algo vale. así. Dejaba sobre la sí, mesa. sí. La cuestión aquí es que ¿por qué se asigna un salario? ¿Por qué incluso en una empresa hay dos que tienen categoría similar y uno cobra más que otro? Por un tema que se llama responsabilidad. Aquí, ¿cómo se fija la responsabilidad? Bueno, pues una y además muy importante, y es el hecho de que cuando se tiene firma tienes el riesgo de que alguien te demande por una cosa que tú crees que está bien, pero alguien cree que está mal. Y os voy a poner un ejemplo. Alcaldesa de Lorca. Lorca es un poco más grande. La alcaldesa, una de las alcaldesas de hace varias legislaturas, por un tema de ruidos de un bar, pues ella pensó que los vecinos no tenían razón y firmó de que ese bar podía seguir funcionando. Finalmente fue acusada de prevaricación y le cayeron 15 años de inhabilitación para cargo público. Esta chica era funcionaria. ¿Eso qué significó? Que durante 15 años ya no solo no es alcaldesa, no es concejala, no es nada, sino que durante 15 años ha perdido la posibilidad de trabajar como funcionaria. Ese riesgo, que evidentemente cuando tú asumes un cargo de gestión en una empresa, pues estás asumiendo un riesgo, puedes ir a la cárcel, por decirlo así, o te puede inhabilitar, que es el caso este. Esa gestión del riesgo debe ser compensada. No hay absolutamente nada que pueda hacer la oposición que pueda sufrir una demanda y que pueda pasar un caso similar a la de esta chica, la alcaldesa de Lorca, ¿no? Que lo hiciese bien o lo hiciese mal. Ella lo hizo pues porque pensaba que cerrar un bar en esas condiciones pues era perder unos puestos de trabajo, etcétera, etcétera, pero los vecinos opinaron lo contrario, ¿no? Y finalmente, por una cosa, no estamos hablando de alguien que se metiese dinero en el bolsillo ni nada, ¿no? Una acción de que como responsable, como máxima responsable, firmó. Que igual estaba mal hecho. Yo no digo que estuviese mal hecho. Entonces, esa responsabilidad de finalmente ir pues algo más de salario o de compensación tiene que tener. Por eso digo que hay dos cosas. Hay el trabajo en sí mismo, estar las horas que se tengan que estar haciendo la acción del día a día, y después la responsabilidad. Que se asume. No, pero hay más cosas. Cuando tú estás gobernando y estás en el equipo de gobierno, además, tu actividad profesional o la de incluso tus familiares se ve perjudicada. Vamos a ver, mi mujer, trabaja con otros ayuntamientos de la comarca, no puede presentar un proyecto al ayuntamiento de allí. Porque porque en cuanto le concediesen un mínimo proyecto del ayuntamiento de Ellín, estaríamos en todos los papeles. Es que al final, mientras que los concejales que no están liberados de la oposición, sí trabajan con el ayuntamiento de Ellín en determinadas cosas. Aunque sea tangencialmente. Manu, es que a la gente no se le puede estar engañando toda la vida, porque al final llega un momento en que parece que el tema de los sueldos se hace en la montaña enorme de una cosa insignificante y que no puede vincular tampoco un salario a una situación económica de un pueblo. Porque entonces, cuando vuelvo, vas a decir que es que vuelvo al pasado, cuando teníamos un 37% de paro, gobernando Manolo Mínguez y Juan Antonio Moreno Moya y Marta Pérez y demás, tus compañeros, que siguen siendo tus compañeros y que algunos están como representantes vuestros en las Cortes de Castilla-La Mancha, ¿qué hacían? Como teníamos un 37% de paro, ¿qué tenían que hacer? ¿Devolver? ¿Pagar por ser concejal? Porque si lo vinculamos al empleo, cuando teníamos un 37%, ¿qué hacemos? No, contéstame, porque no sé. O si luego tú eres alcalde, Dios no lo quiera, si es que existe, dentro de si es que existe allí, ¿te refieres? Si es que existe Dios. Bueno, Messi sí existe. Dentro de 3 años, o 4, o 5, o 8 años, si el paro sube, ¿vas a bajarte el sueldo? ¿O no vas a cobrar? ¿O vas a dar el dinero vas a ir a la oficina de empleo a dar el dinero?
Es que son planteamientos que rayan y rozan, te lo digo de verdad y sinceramente, el ridículo, y que os explotan a vosotros mismos. Vamos a ver, Antonio, un momentito. Sí. Que organices tú un poquito. Me ha pedido la palabra Mario, después Raquel y después Manuel, si contesta a Juan Antonio. Y un oyente que nos dice, como en toda empresa, los sueldos vienen estipulados en su convenio y negociados con los directivos de la empresa. En este caso, los ciudadanos deberían ser. Por ello, los salarios de los políticos y sus auxiliares deberían estar fijados en el convenio del ayuntamiento y con los mismos conceptos que el personal laboral eventual, más objetivos conseguidos, o sea, las cosas que cumplidas están de sus programas electorales, que en algunos casos todavía no han empezado ni a desarrollarlos. La verdad que este asunto recuerdo haberlo tenido ahí sobre la mesa en cantidad de ocasiones, y yo siempre he dicho lo mismo, y por qué no se llega a un acuerdo por parte de todos los grupos políticos. La idea está clara. Cuando se está gobernando no se está en la oposición. El alcalde planteó un acuerdo el otro día. Es que a la gente no se le puede estar engañando siempre. Y planteó un acuerdo de que este tema se zanjase. Pero no, R. Porque a lo mejor es la única manera que tienen de atacar al alcalde Ramón García. Pues venga, sigamos 4 años con el sueldo del alcalde. Mario, ya cobra menos. Mario, Raquel y Manuel. Bueno, yo sigo diciendo que el tema de los sueldos es el que es. Ahora mismo, a lo que es la oposición, se nos ha rebajado el sueldo en 2/3, lo que es mucho en lo que respecta a la Concejalía de Ciudadanos. Vamos a seguir trabajando con el mismo ahínco. Sí que es verdad que ahora yo tengo que volver a la gestión de mi empresa, porque yo con 700 euros al mes, yo que me perdone todo el mundo, no vivo. Pero seguiré trabajando en la concejalía con el mismo ahínco. Lo siento por la gente de mi alrededor que va a perder su puesto de trabajo, eso de verdad que lo siento personalmente. Pero con respecto a la modificación esa que propones, Manuel, del ROF, creo que si un concejal tiene representación, un concejal debe ser fiel a esa representación. Yo eso de querer arrinconar a los grupos minoritarios en un grupo mixto, pues hombre, me parece también una jugada, un gesto calculador y un poco burlón de la gente que ha votado a esos grupos minoritarios. Un concejal de un grupo minoritario trabaja bastante, te lo digo por experiencia. Tú no estás en todas las comisiones. Los que estamos un solo concejal tenemos que estar en todas las comisiones, no podemos delegar en otro concejal. Tenemos que estar en todos los eventos. Tenemos que estar en todos los eventos. Yo, ya que hemos hablado de realidades, yo sí quiero comentar una realidad que no mucha gente sabe de un sueldo. En Ellín no hay asignaciones de grupo, es decir, el Ayuntamiento de Ellín no da dinero a los grupos políticos para los gastos que van aparejados con el trabajo del político. Esto, si hay un acto y hay que ir a una cena de una agrupación, de una asociación, de una cofradía, y hay que pagar un dinero por esa cena, hay que hacer una donación, normalmente en otros ayuntamientos sale de lo que se llama la asignación de grupo. Aquí, como no la hay, sale del sueldo del concejal, en este caso. Si hay que hacer... Bueno, en algunos partidos no. Yo tenía entendido que en el Partido Popular lo pagaba el partido. Bueno, lo estamos pagando nosotros. Pues yo, ahora, en el caso de a mí me dijeron tus compañeros en la anterior legislatura que... Yo te hablo yo te hablo como nos hemos organizado. Pero a dividir entre 8. En el caso de Ciudadanos... No, los que vayan lo pagan. En el caso de Ciudadanos... A dividir entre 8. Si van los 8, los divide entre 8. Yo lo pago yo sola. Si ella va a todo, pagará todo. Que me estoy cansando ya de tanta lágrima. Yo no cobro sueldo del ayuntamiento y cuando voy lo pago yo de mi sueldo, de mi trabajo, de mi trabajo. O de las asignaciones. No cobras sueldo del ayuntamiento, pero cobras una serie de asignaciones por asistencia a plenos, a comisiones, a junta de portavoces. Vamos, es que a lo mejor la gente no sabe que los que... es que yo también me canso un poco de que a los liberados se nos da hasta en el cielo la boca y a los no liberados se quedan tan frescos. Los no liberados tienen su salario de su trabajo, el que sea, o su actividad profesional, ganarán lo que sea, y además de eso, aunque solo sea por asistir, unos trabajarán más y otros trabajarán menos, pero por la asistencia a plenos y a comisiones, pues ganan unos 500, 600 euros dependiendo del... ¿No? Bueno, pues no. Lo que yo te vengo a... Pleno, comisiones y junta de portavoces. ¿No son 600 euros? No,
Son 500. 500 y pico. Ya estamos... 505. Y pico. Vale. Bueno, ¿vale? Lo que yo te vengo a decir es que a veces esos gastos pueden llegar, y doy mi palabra de que es así, a 200 y 200 y pico euros al mes. Entonces, si cobras 700 euros y algún mes te dejas 200 euros en esos gastos, en algún viaje que tengas que hacer, bueno, pues se te queda en 500 euros. Lo que al final... 200 euros menos que nosotros por estar al 100% liberados. Claro, te digo, o sea, que al final... Al final ese sueldo se queda en nada. Y yo vuelvo a lo del principio. Ser político, lo miren como lo miren, no es un hobby. Y yo particularmente, ya no como político, que soy ahora, cuando no he sido político, yo siempre he dicho que no me fiaría de un político que decide no cobrar. Porque entonces o una de dos, o no va a hacer bien su trabajo porque no se va a dedicar plenamente a él, o va a ganar el dinero por otro lado. Entonces yo prefiero que un político cobre y sea remunerado por su trabajo, cobre de una manera justa, no se haga rico. Sí, los sueldos precisamente a los políticos, esto se inventó hace muchos años, fue precisamente por eso, para evitar que los grandes terratenientes y rentistas fuesen los únicos que podían ser alcaldes, que podían ser concejales, que podían ser diputados, porque al final, si no se pagaba un salario al trabajador que deja su trabajo para ejercer un cargo público, pues entonces solo puede ser diputado, concejal o alcalde el que tiene unas rentas familiares o tierras o alquileres o lo que sea y puede dedicarse a eso sin trabajar. Venga, y así pasaba, que legislaban en favor de los ricos para seguir ganando pasta. Es que eso es más viejo que... Raquel nos pide la palabra, pero os recuerdo que hay un oyente que nos ha dicho que los salarios, los sueldos, deberían estar estipulados por convenio. Y yo estoy de acuerdo con eso. Eso es el ROF. Y también estoy de acuerdo en que debería cobrarse por objetivos. También estoy de acuerdo con eso. Venga, Raquel. Vamos a ver. Me gusta que se pueda tirar de hemeroteca. Y quería decirle a Serena, en la moción presentada por nosotros en julio, las palabras que dijo. Usted dijo: los concejales de la oposición también deben estar bien retribuidos y poder exigirnos, al igual que a los del equipo de gobierno, tanto a los que cobran sueldo como a los que no. Aparte dijo que nos ahorraríamos más de 500.000 euros si a los partidos minoritarios, como éramos nosotros, nos metían a una modificación de ROE a un grupo mixto. Ese ahorro de los 500.000 euros era porque nosotros no íbamos a cobrar. Estás diciendo aquí que tú no has dicho eso, pero es que no has parado de repetir desde que se hicieron las elecciones en mayo que nosotros deberíamos ir a un grupo mixto y no cobrar, porque si te ahorras 500.000 euros no cobras. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Tu trabajo porque tengas 8 concejales que el mío que tengo 1? ¿Es mejor el tuyo que el mío? Porque yo hago mi trabajo igual que hace el tuyo, incluso más, ya lo ha dicho Mario, incluso más, porque vosotros sois 8 cabezas pensantes, nosotros somos solo una. Y todas las mociones y todos los ruegos vienen de los mismos, vosotros sois 8. Lo mismo que ha dicho en los eventos, cualquier cosa que tengamos, las comisiones 6-6, como 6-7, como si hay un pleno extraordinario, como si hay un pleno, vamos a todo, a todo. O sea, es que lo que te he dicho antes, te contradices en todo lo que dices. Acuérdate de lo que dices una vez, porque luego dices todo lo contrario. De todas formas, vamos a recordar que si tiene un concejal Vox y 8 el Partido Popular, son las urnas los que han dado esos números. Por eso mismo, si nosotros estamos como concejal y como equipo de gobierno, debe respetar a nuestros votantes. Que quiero decir que igual en las próximas elecciones el Partido Popular tiene 4 y Vox también tiene 4, o sea que por eso sí, pero por eso quiero decir con esto entonces que a lo mejor el planteamiento es diferente. Eso lo he dicho muchas veces. Como cambian tanto, deberíais dejar unas bases claras. Pero José Aurelio, solo un concejal con responsabilidad del gobierno. Yo lo he dicho muchas veces que si él hubiera gobernado hubiera necesitado a los 3 concejales que estamos ahora mismo con solamente un concejal, cada grupo, o sea, cada partido político y la agrupación de electores. No hubiera necesitado para sumar mayoría. Y la condición. Y no hubiera mandado o nos quisiera mandar a un grupo mixto como pues mira, quiere. Raquel, te voy a recordar lo que te recordé el otro día. Cuando nos juntamos, y te acuerdas que nos juntamos antes de que se formara equipo de gobierno, en aquella, que era un café, que estaba Mario también, yo sí os dije que yo quería cambiar el ROF. Yo no me escondí. Y si tú me dices que el apoyo de Vox a un posible pacto para hacer un gobierno alternativo a Ramón García con la agrupación de electores pasaba... Termino. También espera, si le voy a contestar. ¿Cuál era el sueldo del alcalde? Espera. Termino. Si el posible pacto pasaba solo
porque vosotros conserváis vuestro puesto, pues vaya, pues espero que también, fuese otra cosa. También te digo yo que cuando terminaron sigo. las elecciones, la misma noche me llamaste y me dijiste, bueno, ya hablaremos de concejalías. Eso también me lo dijiste la misma noche, de las elecciones. No me acuerdo lo que te dije, pero te yo dije sí eso. que me acuerdo. Bien dicho. Pero yo sí que me acuerdo. Bien Pues dicho. entonces, y cuando hablamos en el café, ya se sabía, por activa y por pasiva, que Agrupación de Electores ya estaba en coalición con el gobierno, con Partido Socialista. Así que... Voy a aclarar a la gente Vale. lo que dice el ROF antiguo. Lo que dice el ROF antiguo es que cuando un grupo político tiene un solo concejal, que es el caso de 3, pasan automáticamente... Menos de 3. Bueno, sí, pero en el caso concreto de un solo concejal, efectivamente menos de 3, si hubiesen tenido 2 habría pasado igual, esos grupos se integran en un grupo mixto. Y ese grupo mixto tiene representación y tiene asignación de auxiliar de grupo. Y además, en el ROF se contempla la asignación a los grupos políticos. Lo que pasa es que se quitó en su momento. Se quitó porque ya estaba bastante bien distribuido, porque cada grupo político tenía un concejal liberado y un auxiliar liberado. Se quitó para poder gobernar PP con Morcillo. Le falta una cosa. Cada grupo, por el hecho de serlo, Espérate. y lo pone así, por eso incluido el grupo mixto, tiene derecho a una liberación completa. Exacto, el grupo mixto. exacto, O sea, el grupo mixto... Esto lo estoy explicando. Sí. De 3, estoy diciendo. El problema es que si es de 3 del mismo partido, eso es fácil, pues es una. Lo termino de pero explicar, si es de 3 de Jesús. partidos distintos, pues hay que discutir muchas más cosas. En este caso concreto, que es lo que Cualquier le interesa... grupo político tiene Bueno. derecho a una liberación y a un auxiliar del grupo. Grupo político. Entonces, formaba grupo político no un concejal con una sola representación en el pleno, sino exacto. Cada grupo, cada partido político que tenía representación, que aquí hay 3, que solo tenía 1, se integraba en el grupo mixto, que el grupo mixto formaba grupo político y estaría formado por 3 concejales de distintos grupos. Y se tendrían que repartir la liberación de concejalía y la liberación de auxiliar. Y luego, lo vuelvo a decir, el ROF contempla la asignación a grupos políticos. El grupo mixto sería un grupo político, pero eso se quitó en su momento. Quiero decir, lo que quería el Partido Popular... Lo quitó Partido Popular cuando gobernó, porque Bien, le interesaba. pues muy bien. Pues entonces, ¿qué Escúchame, estás hablando? ¿De pues, qué te estás quejando ahora? ¿Te puedo terminar? ¿Puedo terminar, Sí, Raquel? claro que puedes terminar. Lo que quiero volver a la situación previa. Porque no estás gobernando. Espera, Si estuvieras déjame gobernando no que me voy estarías a ir. hablando de eso. Sí, simplemente me voy a despedir, que me tengo que ir. Sí. A las 10 tengo una Y videoconferencia. termino de contestar, Raquel. Bueno, pues nada, simplemente feliz año, que no sigamos así todos los días, que el martes que viene no hablemos de esto y hablemos de otra cosa. Y yo me voy, tengo una videoconferencia con Bruselas. Ya os explicaré. Muy bien. Manuel estaba contestando a... Sí, lo que decía es que el ROF se cambió en su momento, pero es el momento de volver al ROF antiguo, ¿y por qué no? Y además, no, porque te conviene ahora. Raquel, ¿te puedo terminar de explicar? Sí, venga. Ramón García lo sabe, y si nos está escuchando puede entrar si quiere. En la anterior legislatura, al final de la anterior legislatura, se pactó cambiar el ROF antes de las elecciones. Entre el Partido Popular, Partido Socialista, y yo no sé si entraba cualquier otro grupo que estaba entonces representado, no lo sé, pero entre los dos principales sí, porque formábamos una mayoría suficiente. Y se planteó volver a la situación anterior, antes de las elecciones. Por circunstancias, o por conveniencia, no lo sé, al final eso quedó en agua de borrajas, muy desgraciadamente. Pero yo estaba dentro de esa línea. Lo que quería era cambiar el ROF, pero por una simple razón de números. Son 100.000 euros de más, Manu, que podemos ahorrárselo al ayuntamiento. Que el ROF se puede cambiar de muchas formas. Y una de las formas que también se puede cambiar es que solo cobren los concejales del equipo de gobierno. Es otra forma. Es que tú dices, se pactó cambiar el ROF, pero no se había puesto la negociación encima de la mesa. Se había hablado. Se había hablado de volver al ROF antiguo. Sí, se había hablado. Juan Antonio, si tú no estabas en eso, pregúntale a Ramón García. Que sí lo sé perfectamente. Pues si lo sabes, no digas que no. Estaba en la Junta de Portavoces, entonces. O sea que... Pues entonces, si lo sabes, ya está. Pero se había hablado de sentarse a negociar, lo que no... Y bajo unos parámetros. Evidentemente, lo que tú dices se había hablado. Pero hasta que no te sientas a negociar, no puedes fijar... eso es como quien dice, no, es que hemos hablado de que vamos a negociar el equipo de gobierno, pero hasta que no te sientas y lo pones negro sobre blanco, no hay concejalías asignadas, no hay nada. No, es así. Entonces, sí, se había hablado en petit comité, ni siquiera en una reunión oficial.
y lo sabes tú perfectamente, que Sí, no perfectamente. hubo ninguna reunión oficial, y entonces, una vez que abres el melón, pues escúchame, puedes salir con barbas y será San Antonio. Antonio, si lo único que quiero es dejarle claro a Raquel que esto no va contra ella, que esto viene antes de que ella llegara a la política, viene mucho antes. Yo no digo antes. que vaya contra mí, yo digo que tienes que respetar a los votantes y que si nosotros estamos como partido político con un solo concejal y porque así estaba, porque por vosotros se cambió, no sé a qué viene ahora querer cambiarlo y querer llevarnos a un grupo mixto, no lo entiendo. Es que no lo entiendo, es nada más cuando ya te lo he dicho, si tú hubieras necesitado gobernar, nos hubieras necesitado. Y se habló de eso. Raquel, si a lo mejor te conviene, si seguís así, igual a lo mejor dentro de 4 años, como dice José Aurelio, a ver lo que pasa. Al grupo mixto son ellos. De todas formas, ya lo digo desde el punto de vista de un ciudadano de a pie, tampoco podríamos ver bien que dependiendo de si se necesita o no se necesita un concejal o otro partido y tal, que en función de ello vayan también beneplácitos en sueldo y demás. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Vuelve a dar fuerza a lo que yo estaba diciendo anteriormente y ha dicho algún oyente. Las cosas hay que tenerlas claras, debería estar fijado, pero hasta el último céntimo, lo que cobra un alcalde, lo que cobra un concejal y tal, porque si no al final, pues es que como me necesitas, quiero que me des esta concejalía y me subas un... José Aurelio, que tú sabes perfectamente que eso es lo que hizo el Partido Popular para gobernar en la época de Mínguez. Ya, pero cuando... Pues yo qué sé, pero una cosa y lo mantuvo Ramón García en la anterior legislatura. Vamos a dejar las cosas claritas, ¿eh? Que hablas siempre del pasado, pero te olvidas de lo que te afecta. Es que eso es lo que hay que hacer es cambiarlo. Y lo que queremos nosotros, el Partido Popular de ahora, es cambiarlo. Y no queréis. Decidlo claro, no queréis. Y ya está. Pero es que eso es lo auténticamente peligroso, porque se compran los pactos. Es decir, yo llego y digo, mira, si pactas conmigo, yo te saco del grupo mixto y te convierto en un concejal de gobierno. Y ahí realmente es cuando estás comprando el pacto. Entonces, tú sabes perfectamente que en las negociaciones que han habido en esta legislatura, eso sobraba. Porque pactases o no pactases, tus condiciones iban a ser las mismas. ¿Te digo una fórmula donde solucionamos el problema? Venga, dime. Una fórmula. Volvemos al grupo mixto, ¿vale? Pero los concejales que formando el grupo mixto pasen a equipo de gobierno, tienen asignación como los concejales del equipo de gobierno. Eso se puede regular en el ROF. ¿Qué conseguimos así? Conseguimos así facilitar pactos de gobierno. Pero estás comprando el pacto. Facilitamos pacto de gobierno. No. Una asignación más de equipo de gobierno. Entonces yo te saco del equipo te doy un sueldo. No, Raquel, regulado en el ROF, como dice José Aurelio, regulado. Que esté regulado, que todos lo sepáis. Que todos lo sepáis. Cosa que no ahorras nada, porque si entonces metes a 2 en el equipo de gobierno. Una liberación más. Una liberación más, si se puede regular. Una liberación. Pero pueden ser 2. Pero si pones que una. Pero pueden ser 2. Pero pueden ser 2. Pero si pones una, es una. Si el caso es regularlo. Si lo está diciendo José Aurelio. Si lo estás metiendo en el equipo de gobierno, puedes liberar a 2 más. A 2 que metas en el equipo. Tú imagínate pero que si solo tienes una liberación para repartir, pues la podrás repartir, pero no la podrás dar a 2. Pero vamos a ver, si tú estás diciendo que los del grupo mixto que formen parte del equipo de gobierno podrán tener las liberaciones como todos, si están estos 3 señores, es decir, Raquel, Mario y María Jesús, en el grupo mixto, es muy sencillo. Si tú los coges a estos 2, a Raquel y a Mario, para gobernar y les das las liberaciones de mía y la de María Dolores, María Jesús en la oposición va a tener la liberación del grupo mixto. Luego no has ahorrado nada. Exactamente. No. Tu liberación, se está diciendo la tuya. No, la mía no, porque la mía será del Partido Socialista, que tendrá la suya. Yo creo que eso es una manera, Manu, te lo repito, de comprar pactos. En un momento dado dices, mira, si pactas conmigo, sales del grupo mixto, te vienes al equipo de gobierno y ganas 3 veces más. Eso yo creo que no debería ser. ¿Qué soluciones dais? Porque solo ponéis problemas, pero no dais soluciones. Problemas no, yo ya lo he dicho, poner un sueldo equiparativo con la esa que tiene, Vamos a ver, pues el que es concejal de gobierno tiene mucho más trabajo que el que es concejal de oposición. Porque lleva una concejalía, porque tiene muchísimo más trabajo. Equiparar los sueldos. No la bajada que ha hecho el alcalde, que no estoy de acuerdo, pero para nada. Porque ha sido de manera drástica 65% a los de la oposición. Y tú has perdido un auxiliar y has perdido un concejal. Y me hace gracia leer en las redes sociales es que no hemos sacrificado para que el alcalde se baje el sueldo, pero gracias a nosotros se ha bajado el sueldo. ¿Tú lo ves normal? Es que yo no lo veo normal. Es que por un lado dice que la oposición tiene que tener un sueldo bien retribuido. Y ahora me dice que no hemos sacrificado, pero el alcalde se ha bajado el sueldo 20%. Perdiendo como habéis perdido un auxiliar y perdiendo como habéis perdido un concejal. No te entiendo.
Es que cada vez dices una cosa diferente. No, digo lo mismo. Y encima de todo votas, a favor, claro. Y estás aquí quejándote de que el equipo de gobierno no se le ha bajado un céntimo. No, yo ahí no me he quejado, ahí te has quejado tú. Yo no me he quejado. Has dicho, y al equipo de gobierno no se le ha bajado un céntimo, claro, lo has dicho. Sí, pero no me he quejado, he dicho la realidad, lo que se hizo. Pues si es la realidad, no haber votado que sí, porque nosotros, ¿por qué no? Yo me abstuve, porque sí que estoy de acuerdo con que se bajen los sueldos, pero no bajamos todos. Escúchame, Raquel, y ya que has sacado, Juan Antonio, el tema del pacto, del acuerdo, tal, no voy a hablar mucho de eso, pero sí lo voy a dejar claro, que no hubo una... Vamos a ver, que nosotros no vamos a los plenos sin haber hablado antes. Allí hubo una negociación y estuvimos una semana hablando, todos los grupos políticos. Y quedó muy claro que no había alternativa, que vosotros y otros grupos no queréis otra alternativa. O se votaba eso o no se votaba eso, pero no iba a haber... Si no se votaba eso, no iba a haber rebaja. Era, hasta final de legislatura no se va a hablar del tema. No. Nosotros queríamos que hubiese una rebaja de los sueldos políticos. Y desgraciadamente la única que se iba a votar es esa. Pero si vosotros, desgraciadamente. Pero, no engañemos a la gente otra vez. Vosotros ibais única y exclusivamente a por el alcalde de Llín. Es que lo que no se puede es estar mintiendo todo el rato, Manu. Vosotros ibais única y exclusivamente a un ataque personal e intransferible por el alcalde de Llín. Que lo único que queríais es que se bajara el sueldo del alcalde de Llín y los demás nos quedásemos como estábamos. O sea que eso es un ataque personal por el sueldo del alcalde de Llín. Y lo demás ya son filfas. Y si estamos hablando de filfas y de por aquí y por allá... Bueno, pero no hablaron solo del sueldo del alcalde, hablaron de nuestros sueldos también, de tanto el del Mario como el del mío. Si yo estoy diciendo que desde el primer momento... Sí, pero ellos, el único objetivo era Ramón García. Y él lo mismo lo ha dicho, si no quería que me bajase el sueldo yo, ni tú, ni Mario, ni por supuesto sus concejales. Lo único que quería es que se bajase el sueldo del alcalde de allí. Y ya está. Y al final, en la tesitura en la que lo puso el alcalde con su propuesta, pues tuvieron que votar a favor. Bueno, entonces, de todas formas, esto dentro de 4 años o 3 años y pico seguirá sobre la mesa, ¿no? Y así dentro de otros 4 más. Pues esa es porque la veo pena. Que no hay solución, ¿no? Esa es la pena. Cada uno estará cada vez en un momento... Por hacer política y demagogia barata y barrio bajera con el sueldo del alcalde de Llín. Por ganar cuatro miserables votos con este tema que hayáis metido en este berenjenal a todo el ayuntamiento. ¿Y por qué el ROF deja un margen tan amplio? Porque es un ROF antiguo y hay que modificarlo. No solo en esto, Es como los concejales. Es que estamos todos de acuerdo en que el ROF hay que cambiarlo, pero no solo esto, muchas cosas. Decía el alcalde el pasado viernes que incluso contempla el ROF que si no tiene delegación de concejalía, un concejal no tiene por qué tener, no tiene derecho a sueldo, vamos. Perfectamente. ¿No? O sea, perfectamente. Que es que va un abismo, ¿no? Entre un máximo y un mínimo, estamos hablando de un abismo en todos los aspectos. No mojarse en absoluto, vamos. Es un ROF que sirve para poco en este aspecto. Mira, si la clave la dabas tú antes, José Aurelio, un momentito, la clave la dabas tú antes, José Aurelio. Las urnas opinaron, los votantes votaron, y de ahí salió el pleno que hay ahora en el ayuntamiento. Y hay 10 concejales del PSOE, una concejal de la agrupación de electores, un concejal de Ciudadanos, 1 de Vox y 8 del Partido Popular. Y efectivamente, Raquel de Vox tiene razón que con 8 concejales nos podemos repartir el trabajo mejor que una concejal de Vox, que una sola, obviamente. Pero es que eso lo dijeron las urnas. Entonces, dentro de 3 años y medio querer tener la misma asignación que las urnas ya hablaron y dieron 8 concejales al PP y 1 a Vox y 1 a Ciudadanos y una agrupación de electores, a ver, obviamente el trabajo puede ser el mismo, pero la responsabilidad no, Raquel. Entonces, el ROF lo que planteaba en su inicio es repartir responsabilidades en función de los resultados de las urnas, no en el trabajo que tú quieras desarrollar. Que yo no te digo nada en contra de lo que haces en el ayuntamiento, se me parece perfecto, pero el trabajo que tú quieras desarrollar no es el que han reflejado las urnas. ¿Tú sabes cuál es el problema del ROF? El problema del ROF es que lo queréis modificar siempre a vuestra conveniencia según quien gobierne o quien no gobierne. No, yo quiero volver al ROF antiguo, no, simplemente. Tú quieres volver al ROF antiguo, te lo vuelvo a repetir, porque no has gobernado, Manuel Serena. Porque no has gobernado, porque nos hubieras criticado a nosotros. Raquel, si con la fórmula que se ha inventado es seguir como estábamos. Vamos a ver. Si luego a los del grupo mixto se los puede llevar al equipo de gobierno, a los que les haga falta, pues se puede llevar 2, 1 o 1 y medio. O sea que nos quedan 2 minutos de programa. Vamos a hacer una ronda final ya. Si queréis apuntillar un poquito más este asunto, y si no, pues ya como despedida, un par de minutos cada uno, si os apetece. Raquel. Bueno, nada, dejando aparte este tema, quería decir que el domingo 12 a las 12 vamos a estar desde nuestro partido, que invitamos a todos los partidos y a toda la gente que quiera estar,
en todos los ayuntamientos de España para decir que España existe y para exigir un gobierno que respete nuestra soberanía. Así que animamos a quien quiera estar, que allí vamos a estar, vamos, a las 12 de la mañana, en todos los ayuntamientos. El día 12, el domingo. Domingo día 12. Muy bien. Mario. Bueno, yo desearía que ya una vez que ya los sueldos han bajado de forma importante, ya nos olvidemos de esto y nos dedicamos a hacer lo que nos han pedido los ciudadanos y las ciudadanas de esta ciudad con sus votos, que es trabajar para conseguir que Ellín haya más trabajo, haya más turismo y funcione mejor. Es el momento de dejarnos de demagogia y lo que he dicho al principio, de dejar de hacer política. Y lo que tenemos que dedicarnos es a trabajar y a ser... Yo pienso que en un ayuntamiento como el de Ellín, los políticos no debemos ser tanto políticos como técnicos. Y hacer lo que tengamos que hacer para mejorar la calidad de vida de la gente que vive en nuestra ciudad. Así que vamos a dejarnos de demagogias, vamos a dejarnos de políticas y vamos a trabajar para conseguir que Ellín sea una ciudad mejor dentro de unos años, fundamentalmente. Y luego, también como reflexión. Yo, mira, a pesar de llevar mucho tiempo asesorando a políticos, los asesoraba en el plano comunicativo, no en el plano de gestión. Y por eso estoy aprendiendo mucho, cada día aprendo de gestión política. Pues yo creo que los del Partido Popular deberían aplicarse eso también. Sois concejales muy jóvenes y deberíais tener la humildad de saber que cada día hay mucho por aprender. Es una reflexión que hago y nada, desear que los próximos meses volvamos a ese consenso que teníamos antes del último pleno y que ahora, a causa del debate de los sueldos, se ha fragmentado. Manuel. Bueno, comenzamos un año lleno de retos. Se hablaba así un poco tangencialmente del tema nacional por parte de vos. Bueno, a ver cómo queda hoy el panorama. Pero a mí lo que me interesa es a nivel local. A nivel local, la promesa que tenemos del equipo de gobierno es que la semana que viene se inaugura el centro de salud. Vamos a ver si se puede conseguir que ya se inaugure de una vez y que no se olvide la moción aprobada por unanimidad, que se iba a dar una explicación de los gastos ocasionados por el proyecto del centro de salud, no solo del centro de salud nuevo, sino de los barracones y de todos los gastos asociados a ello. Y además, ¿con llamarle barracones a los centros medicalizados? Bueno, que son barracones, no pasa nada. Llevamos 10 años usándolos y cariñosamente le decimos barracones. No sé tú si los usas o no. Yo soy usuario del centro de salud número 1 y son barracones. Y en su primer momento estaban muy bien, pero con los años pues se van estropeando, como todo en la vida. Y además, en el ayuntamiento pues tenemos un mes intenso porque se van a discutir, creo que va a haber un pleno extraordinario, por lo que dijo Ramón el otro día, un pleno extraordinario para discutir los presupuestos del ayuntamiento y a ver si hay alguna sorpresa positiva, ya que no han sido presupuestos negociados ni con participación ciudadana, esto pasa lo de siempre. En las elecciones se dicen multitud de cosas y luego la realidad es que nos topamos con lo de siempre. Veremos qué presupuesto es, intentaremos en el pleno, ya que no tenemos conocimiento de que las aportaciones que hicimos todos los grupos políticos que se nos pidieron, por lo menos nosotros entregamos un documento bastante extenso con ideas, pero que no sabemos si se ha acogido alguna, por lo menos que en el pleno pues las discutamos y podamos conseguir que el próximo presupuesto para el Ayuntamiento de Ellín sea lo más acertado posible. Y sin más, pues felicitar a todos los ellineros el año y que sea un 2020 próspero. Pues no queda tan solo Juan Antonio. Bueno, yo sí que me gustaría que el debate este de los sueldos se aparcase ya hasta... Hombre, hoy era obligado. Hasta mejor día. No hemos podido hablar, como ha dicho, de la situación nacional. Yo creo que España existe desde hace mucho tiempo, Raquel. No hay que... Por eso mismo, porque España existe, hay no hay que hacer ninguna concentración ni manifestación para manifestar la existencia de España, porque existe desde hace mucho tiempo. Y yo lo que sí creo es que hoy es un día importante. Hoy va a haber un presidente del gobierno, de un gobierno progresista, de un gobierno feminista, de un gobierno que apoya la lucha LGTBI, de un gobierno que está por los derechos de los trabajadores, por la solidaridad entre los diferentes territorios.
por la plurinacionalidad que existe en nuestro país y que hay que admitirla, que está por el diálogo y que está por tantas cosas que nos unen a los españoles. Yo creo que España va a tener una oportunidad con este gobierno progresista, como digo, y solo deseo que las fuerzas de las tres derechas pues sepan admitir los resultados de la votación en el Parlamento, que no haya esas algaradas que ya protagonizaron en el Congreso y que parece que quieren extender a las calles, y que por lo menos le demos lo mínimo que tiene que tener a un gobierno, que son los 100 días para que puedan poner en marcha sus políticas, y luego pues ya que las críticas sean en sede parlamentaria, en los medios de comunicación, pero que no lo traslademos ni a la justicia ni a la calle. Por cierto, un gobierno que podría tener un ministro nacido en Sí, Medellín. que no hemos hablado, que parece ser que Manuel Castel va a ser ministro. Y yo, la verdad es que a mí allí me preocupan muchas cosas, pero me preocupa también en que cuando ha sonado en las redes sociales, tanto que habla Manu de las redes sociales a veces, de las críticas que hay en las redes sociales y tal, que enseguida aparece una doble condición del leñinerismo, que es la crítica por la crítica, la envidia por la envidia sin que el hombre haya hecho aún nada, y luego eso de decir, porque parece que hay gente que da carnet de dineros y no carnet de dinero, y dice, no, pues este no ha vivido aquí nunca, o no viene de aquí, o no sé, me parece que eso también deberemos mirarnos al ombligo de vez en cuando los sellineros, y es una crítica que hago a ese sellinerismo que a mí no me gusta, de nada más conocerse un nombre, que además es un nombre de un prestigio internacional, que empecemos a criticarnos nosotros mismos. Bueno, pues hasta aquí llegamos. Muchísimas gracias por haber estado un martes más con nosotros, y el martes que viene ya seguramente de sueldos no hablaremos de otras cosas, que hay muchas sobre la mesa del año pasado y de este que hemos comenzado ya. Gracias, muchísimas gracias. A vosotros. A ti, hasta luego. Hasta aquí los desayunos de Solo Radio en la edición correspondiente al día de hoy. Muchísimas gracias a todos también, los que a través del 90.6 en la banda de frecuencia modulada o a través de internet han seguido y seguís habitualmente este programa de los servicios informativos de Solo Radio. Gracias por la atención prestada y, por supuesto, nuestra programación continúa. Noticias, información, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes. En los desayunos de Solo Radio. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio, para hablar de todo y de todos. Solo Radio. 90.6 FM, la radio de tu ciudad. Solo Radio.